Mateo 14, verso 28. Matthew chapter 14, verse 28. ¿Cuántos están agradecidos de estar aquí en la casa del Señor? Who's grateful of being here today? Así es, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Read in the name of Jesus. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Jesús, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Vamos a dar gracias por la palabra que ha sido leída en esta hora. They give thanks for the word that was written right now. Padre eterno, gracias te damos en esta hora por tu palabra que ha sido leída. Señor, te pedimos que tú abres a tu pueblo conforme a tu voluntad, conforme tú has hablado a mi vida en esta hora. Bendícenos, Jehová, que tu palabra pueda entrar y penetrar en nuestros corazones, que tu presencia se pueda seguir moviendo sobre este lugar en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar en esta hora. You could sit down at this time. Usted le puede seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. You could keep the worshiping the Lord Jesus Christ. Eso es. Vamos a entrar. Así que vemos en el libro de Mateo capítulo 14, 28. The book of Matthew chapter 14 verse 28. No le voy a tomar muchos minutos de su tiempo en esta hora. I'm not going to take a lot of times of your Pero life. esta historia que narra el libro de Mateo, Well, this story that describes the Matthew, todos nosotros la conocemos. we all know it. Hemos escuchado predicar miles de veces sobre este mensaje. We have heard this preaching a lot of times. Pero cuando usted camina por la calle, por el mismo camino miles de veces, But when you walk through a place 1,000 times, hay un momento que usted nota como que algo que usted nunca lo vio. there's a moment that you see something that you never saw it Usted before. dice: wow, mira lo que construyeron en aquel lugar. And you're going to say, look at what they're constructing right now. Pero si alguien anda con usted, But if somebody's with you, te dice: eso tiene como 5 años ahí. he's going to tell you that has like 5 years there. Pero usted lo vio ese día. But you saw it that day. La palabra de Dios es algo así parecido. The word is just like that, similar. Usted lee la Biblia miles de veces. You read a verse 1,000 times. Pero llega un minuto But there's 1 minute donde una revelación, una palabra se encuentra con usted. when there's a revelation, a word comes out Y le dice: wow, pero ¿y esto estaba aquí? and tells you, wow, was this here? Pero como no hay hombre que te lo puede decir, But because there's no man that could tell you, el Espíritu de Dios te dice: siempre estuvo allí. the Holy Spirit is going to tell you that's always there. Lo que pasa es que tú no lo veías porque no era el tiempo de Dios. The thing is that you didn't see it because it wasn't the time of God. Todos veían a Jesús, They all used to see Jesus, pero poco le tocaban el borde de su manto. but few touched Jesus. En pocas palabras, una sola mujer tocó el borde de su manto. In few words, one woman touched the garment of Atrévete a Jesus. ser esa mujer en este día. I challenge you to be that person today. Lo importante es ver y entender lo que Dios te quiere hablar. The most important thing is to see what God wants to tell you today. Voy a avanzar. La Biblia habla sobre la historia de Pedro. The word talks about the story of Peter. Su nombre significa piedra. His name is Little Rock. El nombre de Pedro, derivado del griego Petros, It comes from derivative Petros, significa piedra. which it means Rock. rock. Little rock. Le picamos a los panes y a los peces de vez en cuando. Amén. Pero oiga esto. But listen to this. Le hago una pregunta. ¿En dónde usted puede encontrar una piedra? Where can you find a rock? Yo la puedo encontrar una piedra física en cualquier lugar. You could find a rock physically everywhere. En el mar, en el río, cerca de un lago. You see in the river, in ponds, En la calle, en las carreteras. even in the streets. En cualquier lugar usted puede encontrar una piedra. Everywhere you could find a rock. Pero esta piedra es algo duro y macizo. But this rock is Y hard. Jesús le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. And Jesus said, on this rock I will edify my church. Pero voy a algo más profundo. But there's something more profound. Quiero que usted me entienda en esta I hora. want you to understand Y today aprenda algo sencillo, pero que lo aprenda. and learn something simple, but you could learn it. Y lo ponga en práctica. And you could put it in practice.
Usted puede ir al piso, You could go to the floor las columnas de una casa. and the columns of a house. No solamente es necesario la tierra y el cemento, It's not only necessary the cement on the sand, sino que necesitan piedras. but they need rocks. La piedra le da firmeza y solidez It's the firm and solidness. a una columna y a un piso. It gives solidness to a column and a floor. Cuando usted ve un piso de concreto, When you see a concrete floor, usted puede coger un combo o un mazo para romperlo, you have to take a mallet or a hammer to break pero it. pasa algo. But there's something that happens. Antes de llegar a la tierra, Before going into the sand se or the tiene que dirt, encontrar con la piedra. you gotta hit the rock. Antes del enemigo querer destruirte a ti, Before the enemy destroys you, se va a encontrar con una piedra he's gotta hit a rock. llamada presencia de Dios. That's the presence of God. El concreto es fácil romperlo. The concrete, Es fácil romperlo. it's easy to break the concrete. La carne es fácil romperla, The flesh is easy to break, pero no le pueden dar al espíritu but they fácilmente. can't hit the spirit easily. A la piedra es difícil romperla. It's difficult to break the rock. Yo le reto que coja una piedra y un martillo y lo rompa. I dare you to take a rock and a hammer and break it. De aquí al año que viene el verano usted todavía está buscando cómo romperla. From here to the summer, you still waiting to break it. Yo entendí que Jesús sabía y entendía que Pedro era fuerte como una roca, I know that Jesus knew that Peter was strong as a rock de carácter y actitud, of his personality and attitude, pero también como hombre y como ser humano. but also like a man, like a human being. Por eso que él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. That's why he said, on this rock I will edify my church. Necesitamos gente que tengan piedras dentro de sí God needs people that have rocks y inside. puedan ser fuertes y They fortalecidas. could be strong. Que alguien le dé un aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. Aunque te quieran romper físicamente tu cuerpo, Even if they want to break you physically, your body, pero habrá algo dentro que todavía es inquebrantable. but there's something inside of it that's relentless. Algo que no se puede romper. Something that is unbreakable. Y es la presencia de And Dios. it's the presence of God. La carne es débil, dice la The palabra, flesh is weak, the word says. pero el espíritu siempre está dispuesto. But the spirit is always willing. Como hombre te podrán destruir o podrás caer un momento determinado. Like a man that could destroy you, you could fall one second. Pero cuando vuelves a Dios, But when you come back to God, el espíritu vuelve a ti. the spirit comes back to you. La presencia vuelve a ti. The presence comes back to you. Empezamos ahora. Start now. Pero Mateo revela la historia de Pedro. But Matthew described the story of Peter. Dice que ellos estaban dentro de una barca, He says they were inside a boat. pero cuando llega Jesús se asustan. And when Jesus started coming closer, they were scared. Jesús no llegó montado en una barca, He didn't come on a boat, pero llegó caminando por encima de las aguas. or he came walking on the waters. Y los discípulos también estaban por encima de las aguas, The disciples were also on top of the waters, pero en medio de las aguas y de la planta de sus pies but in the middle of their feet in the waters, se encontraba una barca, there was a boat. se encontraba algo de madera There was wood que se podía romper o quebrar, that could break or shackled, y los discípulos podían caer dentro del agua. and they could drop into the water. A la diferencia de Jesús, que no tenía nada, In the difference of Jesus, he didn't have nothing under him, pero no caía dentro del agua, but he didn't drown. estaba por encima del agua. He didn't sink because he was in top of the O sea water. que no había nada que lo podía romper, So there was nothing that could break him, y él puede caer al agua. and he couldn't sink. Pero sigo avanzando. And I keep going forward. El agua, existen tres tipos de agua, estados de agua: There's 3 states of water: líquido, sólido y gaseoso. liquid, solid, and gas. Dios no estaba sobre el gaseoso ni estaba sobre el sólido, He wasn't in the gas and he wasn't in top of the porque solid. si fuera sólido usted pudiera caminar y cualquiera caminara. Because if it was solid, he would have stepped firmly and walked. Estaba sobre el líquido, He was in top of the liquid, y el líquido se movía. and the liquid was moving. Los vientos los sacudían. The wind was shaking. O sea, cualquiera se hunde si no estaba parado en el espíritu sobre el agua. Anybody will sink if they wasn't standing in the spirit. Cualquier hombre común y corriente se hunde hoy en estos días también sobre el agua. Whatever common man would have sink
today in that water. Pero hay algo poderoso. Well, there's something powerful. Jehová Jesús le dice a Pedro, ven. Jesus told Peter, come. Yo aprendí algo, que Jesús miraba en Pedro un hombre fuerte, atrevido y valiente. I learned something that he saw in Peter, a courageous man. Mateo, Marcos, Lucas, todos los libros, cuando usted lo lee, siempre hace énfasis del nombre de Pedro. All the four gospels, they always make emphasis of Peter. Jesús cuando iba a hacer algo, iba a orar, decía, Pedro, ven, y los discípulos. When Jesus used to go pray, he used to call Peter first and then the disciples. Cuando Jesús iba a clamar, llamaba siempre a Pedro. When he also used to cry and plead to God, he used to call Peter. Vio algo diferente en Pedro, He saw something different in Peter, que era una piedra pequeña, that he was a little rock, pero era bien sólido y fuerte. but it was a solid, strong rock. Por eso la palabra compara la fe con un granito de mostaza. That's why God talks about faith like a mustard seed. Tan pequeño, pero que puede mover montañas. So small, but it could move a mountain. No es lo tan grande que seas, It's not how big you are, es cuán cerca estás de it's Jesús. how close you from Jesus. Mientras más cerca estás de Jesús, The more closer you from Jesus, aprendí algo, que Él te da la mano. I learned something. He gives you his hands. Cuando estás lejos es difícil que te dé la mano. When you're far, it's difficult for him to reach. Pero aprendí algo más. But I learned something else. Cuando tú escuchas el llamado de Dios When you hear the calling of God y tú caminas hacia and Dios, you walk towards God, Pedro se estaba hundiendo. Peter was sinking. Pero cuando tú te estás hundiendo, caminando hacia Dios, But when you walk into Jesus, you're not sinking. Jesús te da la mano. Jesus reach with his Cuando hand. no caminas hacia Jesús, When you don't walk towards Jesus, tú estás caminando solo. you walk alone. Pero cuando tú caminas hacia Jesús, But when you walk towards Jesus, alguien te va a dar la mano. somebody's going to give you the hand. Pregúntale al hermano que te queda al lado, ¿quién te sostiene? Ask your brother next to you, who sustains you. Pregúntale, dile, ¿quién te está sosteniendo? Ask your neighbor, who sustains you. ¿Quién te está llevando de tu mano? Who's taking you through his hands. ¿Quién es el que te levanta en los momentos Who difíciles? lifts you up in your difficult moments. Mateo 14:28 Matthew chapter 18. verse dice que 28. Jesús, antes de cruzar al otro lado, He says that Jesus, before going over to the other le side, dijo a los discípulos, vayan ustedes en la barca adelante primero. he told the disciple, go first. 14 en The boat, adelante. 14 and on. Y él se quedó solo, dice la palabra, despidiendo a la multitud. The Bible says that he stayed alone, saying bye to the people. Me sorprendió cuando ve que Jesús le manda a ellos adelante. And it caught my attention that he said disciples to go first. Yo quizá me imagino si los discípulos estaban preguntando si Jesús tenía otro barco, I imagine the disciple asking if Jesus had another boat. pero ellos se fueron. Well, they left. Pero cuando era de noche se le apareció a ellos. But when it was more night, Jesus appeared. Se asustaron, pensaron que era un fantasma, And they were scared because they thought it was a ghost. pero no era un fantasma. But it wasn't a ghost. Y Jesús le dijo, yo soy. And he said, I am. Entonces lo lindo de esto es que se atreve uno solo. It's crazy how one man, Yo no sé si usted ha leído antes, alguien que se atrevió ante los discípulos a decirle a Jesús, si tú eres Jesús. I don't know if you know another guy that said, if you are Jesus. Pero creo que esta fue la primera vez que Pedro se atrevió a retarle a Jesús. This is the first time somebody said, if that's you, Jesus. Me imagino a Jesús diciéndole, vamos a ver si es verdad que tú tienes fe, porque yo sí soy Jesús. I imagine Jesus saying, let me see if you have faith because I am Jesus. Amén. Pero esta palabra dice que Pedro le dijo, si tú eres Jesús, deja que yo vaya donde ti. And Peter said, if you are Jesus, let me go to you. Pero me pregunto, ¿por qué le preguntó, deja que yo vaya hacia ti? He said, permit me. Why did he ask, let me? Pero Jesús le dije, está bien, ven para acá. And Jesus said, okay, come, Camina, walk, ven, come, acércate a mí. get close. Donde yo estoy, camina en mi dirección. Come towards me where I am. Pero yo me imagino que no simplemente Jesús le dijo a Pedro, ven, Jesus didn't only said come. sino desató una palabra. Desató una palabra y le habló no solamente a Pedro, le habló a la naturaleza. He gave a word, and he only didn't talk to Peter, but he spoke to the naturality.
Este hombre ser humano va a hacer algo que no es normal. He spoke to the nature. He was going to do something that was Quizá la normal. naturaleza conocía que lo que Jesús podía hacer sí era normal para la naturaleza. The nature knew what was Jesus was going to do was normal. Pero la naturaleza sabía que para un hombre común y corriente eso no era normal. But the nature knew that for somebody that's a human being, it wasn't normal. Y este hombre comienza a enfrentarse no solamente a retarle a Dios, sino a la gravedad que existe en la tierra. So this man was right now in the opposite of God, and not only God, but nature itself. Todo cuerpo ser humano es atraído al centro de la tierra a causa de la gravedad. Because of gravity, every human being is magnetized to the center of earth. Usted puede brincar 1000 pies hacia arriba y va a caer nuevamente al centro de la tierra. You could jump 1,000 feet up, but you're gonna come down to the center of earth. Usted brinca en el mar y va a caer a las profundidades del mar. You jump in the water and the seas, and you're gonna go into the profundities of the sea, the profounding. Pero la gravedad tiene un tipo de velocidad que se compara de 9.85 metros por segundo al cuadrado. The formula of gravity, he just said. La aceleración de la gravitacional, The gravitational la velocidad de la gravedad velocity of gravity es aproximadamente is approximately 9.81 9.81 metros por segundo meters per second al cuadrado. to squared. Esa es la velocidad de una gravedad de un cuerpo común y corriente. That's a velocity of a gravity of a human body. Dice la física que puede aumentar dependiendo el peso, el volumen del cuerpo y la ubicación donde esté. Physics says that it could increase by the way they are or their weight. Pero esta gravedad no detuvo lo que Pedro estaba caminando sobre las aguas. But gravity didn't stop how Peter was walking on top of the waters. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. And Peter starts walking on top of the waters. Dice que los vientos y el agua lo azotaban. He said that the wind and the waters used to hit him. Él podía ver el agua moverse, He could see the waters moving, pero no podía ver los vientos. but he couldn't see the wind. ¿Cómo así? No, él no podía ver los vientos. No, he couldn't see the wind. Él lo podía sentir los He would have vientos. felt the wind. Y siempre digo esto y recuerdo cuando a un hombre muy sabio le preguntaron, And I remember because there was a wise man, they asked him, ¿cómo tú crees que Dios existe si tú no lo has visto? how you know that that God exists if you haven't seen him? El hombre sabio se rió y dijo, es muy sencillo. He said, he's simple. ¿Tú has visto el viento? Have you seen the wind? Él le dijo, no, nunca lo he visto el viento. He said, no, I haven't seen the wind. Never. Yo tampoco nunca he visto a Dios. He said, I've never seen God. Pero tú sabes cómo yo sé que existe. You know how I know he exists? Porque yo lo puedo sentir. Because I could feel him. De la misma manera que tú sientes el viento, yo siento a Dios. How you feel the wind is just like how I feel God. Y este hombre caminaba sobre las aguas. And this man was walking in the waters. Los vientos lo golpeaban. The wind was hitting him. Las aguas le estaban The cubriendo. waters was covering Y him. comenzó a hundirse poco a poco. And he started sinking little by little. Pero en medio de la desesperación, But in the middle of desperation, clamó, Señor, sálvame. he pleaded, Jesus, save me. La enseñanza que te quiero dar, And the teaching that I want to give you right cuando now, tú caminas en dirección a Jesús when you walk towards Jesus y te estás hundiendo, and you're sinking, y tú dices, Señor, sálvame, and you say, Jesus, save me, el Señor te salva. he saves you. Porque estabas caminando hacia Él. Because you were walking towards him. Porque Él te dijo, ven hacia mí. Because he said, come to Y me. si Él te llamó, And if he called you, Él te va a cuidar. he's gonna Él protect te you. va a salvar. He's gonna save you. Él te va a proteger. He's gonna protect you. Pero si caminas en la dirección tuya propia, But if you go out to your own direction, own si understanding, no te humillas tan profundamente, and you go inside, you sink es profound, difícil que alguien te dé la mano. it's difficult for somebody to lift you up. Pregúntate cuando tú caminas sobre las aguas, Ask me when you walk on the waters, ¿qué es lo que te va a sostener? what's gonna sustain you? ¿Es la barca Is the boat o la presencia de or Dios? the presence of God? Si Dios no te sostiene, If God doesn't sustain you, la gravedad te va a hundir. gravity is gonna sink you. Lo que produce peso Whatever produces weight te va a hundir is profundamente. gonna make you sink to the deep waters. Y este hombre comenzó a hundirse. And that's how Peter started sinking. Pero Jesús sabía que había algo grande sobre Pedro. Well, Jesus changed something in Peter. Pedro, el hombre que no pensaba dos veces para pelear, Jesus was
Peter was the person that didn't think twice to do something. El hombre que tenía el carácter fuerte. The man that had the strong character. A ese hombre que todo el mundo le tenía miedo, The person that everybody was scared of. Jesús dijo, ahora los demonios te van a tener miedo. He said, now the demons are going to be scared of you. Porque no vas a pelear jamás contra carne ni sangre, Because you're not going to fight flesh or bone. sino contra potestades, Or with prostitutes. contra demonios, Demons. contra espíritus, Spirit. para poder salvar las almas. So you could save the souls. Ahora la barca es algo material construido por el hombre. Now the boat is only something physical constructed by man. Cualquiera la puede construir, Anybody could build a la boat. puede hacer. Could do it. Pero antes de hacer barca, But before they did a boat, era un árbol plantado en tierra it was just a tree planted que on tuvo land que ser cortado por el hombre that had to be cut by man y moldeado en barca por el hombre. and molded to do a boat for by man. Como quiera tuvieron que usar algo creado por Dios para sostener a los discípulos. They still had to use something created by God Donde to sustain the quiera, disciples. donde quiera que vayamos necesitamos algo creado por Dios. Everywhere we go, we need something that was created by God. No importa dónde vayamos, Dios y su creación siempre van a estar ahí. Doesn't matter where you go, God and His creation are always going to be there. Ahora, ¿qué te sostiene? ¿Lo que está hecho por el hombre o lo que está hecho por Dios? But what sustains you? The thing made by man or the thing made by God? ¿Te sostiene lo material a ti como material es tu cuerpo? Material things sustain you like your material, ¿O te sostiene la presencia y también al espíritu que tú tienes dentro? or the Spirit of God that's inside of you. Yo lo que sé que Jesús me sostiene de la mano. I know that Jesus sustains me by my hand. ¿Qué es lo que te está sosteniendo? Pregúntate en esta What's hora. sustaining you today? Ask yourself. ¿Sabe? Lo importante no era la barca. The important thing wasn't the boat. La barca se podía hundir, no importaba. Boy could have sank. It doesn't Lo matter. que importaba lo que estaba sobre la barca. What it mattered was what's inside the boat. Yo sabía el valor que había en los discípulos que estaban sobre la barca. Jesus knew the value that the disciple have inside the Pero boat. yo me imagino que estaba esperando un atrevido a que los retara a Jesús. I imagine that Jesus was waiting for somebody courageous to come Y out. sale Simón Pedro. Simon Peter came out. Dice, yo voy a ir a donde Jesús. He said, I'm gonna go to Jesus. Voy a ser el primero que voy a retar a Jesús. I'm gonna be the first one to challenge Pero Jesus. también fue el primero en que recibí la revelación que Jesús era el Hijo del Hombre, era el Señor. He was the first one also to that they had the revelation that Jesus was the Son of God. Puedo entender ahí donde Pedro comienza a recibir revelación de parte de I Dios, could understand that Peter was the first one to take this revelation from God sin saber lo que estaba pasando. without knowing what was happening. Pero me lleva a algo más profundo. But it takes me more profoundly. Lo material, donde quiera que caiga, se va a hundir. Materially things, wherever they go, they're gonna sink. Pero el espíritu va a siempre volver a Dios. But the spirit is always gonna go back to God. ¿A dónde quiero llegar con esto? What do I want to tell you with this? Es que a un hombre llamado Jesús lo crucificaron A también. man named Jesus, they crucified him. ¿De dónde lo sostenieron a Jesús? Where did they sustain Jesus? De un madero, From wood. construido de un árbol, It was constructed from a tree. que era un árbol inmenso y grande antes, It was a strong and big tree before, creado por el mismo Dios. created by their own God. Pero Dios era tan bueno y misericordioso God was so good and que usó merciful de su misma creación that He used His own creation para cumplir un propósito también que había en Jesús. to manifest a purpose on Jesus' El life. madero sostenía a Jesús, la materia, el cuerpo. This wood, this cross used to take Pero hay algo que no podía sostener el madero. sustaining Jesus, but there was something that couldn't sustain. Era el the wood. espíritu que estaba dentro de It was the Jesús. spirit that was inside Jesus. Le dijo fácil y sencillo al Dios: It's difficult. It's easy. Padre, acuérdate de mí. He said, Father, remember me. Y le dijo: Padre, en tus manos He said, in your hands, encomiendo I give you mi espíritu. my spirit. El espíritu no cayó a tierra. The spirit didn't land on land. El cuerpo podía caer a tierra, The body could have been on land, pero el espíritu volvió a Dios. but the spirit came back to God. ¿Qué significa esto? Que el espíritu se eleva What does this mean? That the spirit elevates sobre la faz de la tierra. in top of earth. El espíritu no tiene gravedad, Spirit doesn't have force of gravity.
Pero la carne tiene una gravedad But flesh has a gravity que puede caer a tierra. that could land on land. Pero el espíritu puede estar donde quiera que quiera estar. But the spirit could be wherever they want to Se be. puede mover. They could move. Nadie lo puede detener. Nobody could stop them. Solamente Jesús lo puede llamar. Only Jesus could call them. Yo no estaba enseñando algo más grande. God was showing us something more Que strong. cuando una persona muere That when a person dies en Cristo, in Jesus, la carne, cuerpo se queda. flesh stays. Pero como la carne y el espíritu But because flesh and spirit caminaban en dirección a Jesús, walk in the direction of Jesus, cuando una persona muere, somebody dies. la carne se queda donde murió, Flesh stays where it died. pero el espíritu sigue caminando hacia But Dios. the spirit keeps walking to God. No hay nada que lo detenga. Nobody could stop him. Va a seguir avanzando He gonna keep on a donde advancing Dios está, where God is. porque Dios lo estaba llamando. Because what God was Y calling cuando him, Dios le llama, and when Jesus va calls a him, llegar donde está la he's presencia de gonna Dios. go into the presence of the Dale un Lord. fuerte aplauso a Dios. Give him a round of applause. Estoy terminando casi, Almost finished. pero hay algo más que me sorprende. There's something that takes my attention. Mateo capítulo 16, verso 16, Matthew chapter 16, verse 16. donde Pedro recibe la revelación que Jesús es el Hijo de He Dios. received the revelation that Jesus was the Son Dice of God. Simón Pedro, tú eres el Hijo de Dios viviente. He said, you are the Son of the living God. Dios sabía que Pedro tenía un propósito sobre la tierra. I knew he had a purpose on earth. No solamente predicar y que se convirtieran miles, Not only preaching, 1,000 people could come to sino que iba a recibir la revelación que él era el Hijo del Dios viviente. He was going to receive the revelation that he was the Son of the living God. El Pedro que antes era muchas cosas, hacía cosas malas, The Peter that used to do a lot of bad things. ahora Dios lo cambia para glorificar el nombre de Dios. God changed him to glorify the name of God. Y como hombre fuerte y como piedra, How strong a rock that he was, a man. se comienza a enfrentar a las autoridades, sacerdotes, escribas y He fariseos. started facing all the priests and everything. Pedro aprende a pelear no solamente con la persona que le hacían la guerra, He learned how to fight not only with the people that used to fight him, sino contra los demonios y potestades. but with the principalities and against the demons. Dice el libro de Hechos 3, capítulo 3, 6, Acts chapter 3, verse 6, que el Pedro ahora hace cosas diferentes. that he was doing different things. No tengo plata ni oro, pero lo que te doy, te lo doy. He said, I don't have gold or silver. What I have, I'm going to give you. Le dijo al cojo, levántate en el nombre de He Jesús de told the Nazaret. paralytic, get up in the name of Jesus. Todo lo que hacía, lo hacía en un nombre de Jesús. Everything that he used to do it in the name of Jesus. Pedro pasó prueba y pasó dificultad. Peter was going through trials and difficulties. Pedro también tuvo que pelear fuerte. He also had to fight very, very strong. No solamente después de haber sido rescatado del hundimiento en el mar. Not only be after being rescued from the sea. No solamente de haber negado a Jesús. Not only for denying Jesus. El Pedro que antes sacaba una espada y le cortaba a cualquiera. That the Peter that used to take a sword and cut whoever. Ahora sacaba la palabra de Dios para salvar vidas. Now he used to take the word to save lives. Sacaba la palabra de Dios para sanar enfermos. Take the word out to heal the sick. Ese mismo Pedro, That's the same Peter. dice el libro de los Hechos 4, 8 al 12. Acts chapter 4, 8, 12. Pedro dice que se enfrentó a los ancianos, escribas, gobernantes, sumos sacerdotes. Says that he was going against the scribes and Pharisees. Ahora yo no sé usted, And I don't know about you. es muy difícil que un predicador vaya y le diga a un presidente, It's difficult when a preacher goes in front of a preacher, a Sí. president, si no te arrepientes no vas para el cielo. and tell him if you don't repent, you're not going to go to heaven. Tiene que ser mandado por el mismo Dios. You got to be sent by the God living, the Y no living God. solo eso, And not only that, tener fe que Dios lo va a sacar de ahí vivo. have faith that God is going to take you out alive. Pedro que no tenía fe, But Peter, the Peter that didn't have faith, ahora es el hombre que tiene fe. that is the man of faith. Ahora es el hombre que le cree al Dios. He's the man that believes in God. Que una ocasión lo vio That in one time he saw y dudó, and he doubted. pero cuando vio que subió al cielo, But
But when he saw that Jesus went up to heaven, algo cambió en Pedro. something changed in Peter. Este es el Pedro This is the Peter que le dijo a todos estos gobernantes: that told all this people that control the government, ustedes tuvieron la oportunidad de estar y ver a Jesús, you had the opportunity of seeing Jesus, pero ustedes mismos lo crucificaron. but yourself, you crucified him. Pero Pedro le dijo en su propia cara a ellos, sin miedo y temor, And Peter told them in their own face without being scared, así de fuerte como una roca y una piedra. just how strong he was, a rock, a solid rock. Le dijo: no, yo os voy a seguir predicando en el nombre de Jesús. I'm gonna keep on preaching in the name of Jesus. Voy a seguir sanando enfermos en el nombre de I'm Jesús. gonna keep on healing in the name of Jesus. Le dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo Because there's not another name under heaven dado a los hombres given to man que podamos ser that salvos. we could be saved. Dice el Hechos 5:3. Acts chapter 5:3. Pedro recibe otra revelación Peter received another revelation sobre Ananías y Zafira. of Ananias and Sapphira. Pedro no estaba cuando ellos vendieron la heredad, He wasn't there when they sold the heredity, pero Dios estaba ahí. but God was there. El Espíritu de Dios estaba ahí. The Holy Spirit was there. La única manera de un hombre saber algo donde no estaba él, The only thing when a man can know something without being there, o alguien le llama y le cuenta, or somebody calls him, o antes que llegue ese que le va a contar, or before the person that's gonna tell him, ya Dios lo estaba revelando. God already was revealing it. No sé si me está entendiendo en I don't esta know if you're hora. understanding right now. Otra vez Pedro recibe una revelación. And there was another time he received another revelation. Cuando llegan estos hombres a mentir a la presencia de Dios, They come to lie after in front of the presence of God. sabía que Dios estaba ahí. He knew that God was there. Y Dios lo mató por hablar mentira al Espíritu And Santo. God killed them for lying in front of the Holy Spirit. Ese mismo Pedro que en el libro de Hechos 5:15 That's the same Peter that Acts 8:15. cargaba tanta la presencia de Dios. He was so full of the presence. Eran tantos los enfermos, los endemoniados, So many the demons and the people that were sick que no cabían en el lugar donde él estaba. that they couldn't fit in the place where he was. Y los sacaban afuera a la calle So they used to take him out on the streets. para que Pedro pasara por ahí. So even when Peter passes, Y decía, aunque sea la sombra, lo va a levantar. even his shadow would have just lifted. La the gente sick. tenía fe. People have faith. Por la fe fue que Pedro se hundió. Because of the faith, that lack of faith, he sinked. Pero cuando tú tienes fe, But when he had faith, dice la palabra que hasta la montaña se pueden mover. even the mountains were gonna move. Me sorprende algo más. It caught my attention. A veces las personas creen que solamente Dios está en la iglesia, Sometimes people think that God is only in church, en los bancos, en In the un seat. micrófono, in a mic, en un instrumento musical. in a music instrument, Si no tengo posición, no tengo unción. or even in my position, or I don't have anointing. Si no tengo cargo, no tengo unción. If I don't have a position in church, I don't have anointing. ¿Quién te dijo a ti que solamente los que son predicadores, profetas, evangelistas se van a salvar? Who told you that's the only people that's gonna be saved? Dice que todo aquel que cree invocar el nombre del Señor será salvo. Everybody that proclaims the name of Jesus is gonna be saved. Lo que nos quiere enseñar que aunque los muertos estaban afuera en la calle, He said that even if there were dead people outside, los endemoniados estaban afuera en la calle, the demons were outside. no estaban dentro de la iglesia. There wasn't inside church. Afuera Jesús los sanaba. Jesus used to heal them too outside. Afuera Pedro caminaba y la sombra los sanaba. Peter used to walk outside and the shadow used to Los heal them. paralíticos tenían que levantarse. The paralytic used to get up. and walk. ¿Cuál es tu persecución y cuál es tu prueba? What is your persecution? What is your struggle? ¿En dónde está tu fe plantada? And where is your faith planted? ¿Eres simplemente un concreto cemento Just a concrete? o eres tierra Are you just dirt? o eres roca? Or are you a solid rock? Yo lo que sé que necesito la presencia de Dios. The only thing I know is I need the presence of God. Yo necesito el poder de Dios. I need the power of God. Pedro venció la gravedad. Peter overcame gravity. La gravedad. Sabía Dios el valor que había en Pedro. And Jesus knew the value that Peter had. Como humano, como persona. Like a human being, like a person. Todo lo que iba a lograr. Everything that he was going to accomplish. Y Dios le dio autoridad a los discípulos
God gave authority to the disciples de reprender demonios, de sanidad, de liberación, de milagros. to rebuke the demons, for healing, for miracles. Pedro era importante, Peter was important. igual que los discípulos que estaban sobre la barca. And just like the disciples that were in the boat, they were important too. Y me lleva a otro lugar en la Biblia, He takes me to another place in the Bible, muy parecido a la historia de Pedro. very similar to a story of Peter. Todos lo conocen. Everybody knows him. Cuando Eliseo hace flotar una hacha. When Elijah make the axe flow, Hay una diferencia. Pedro estaba sobre el agua, Peter was on top of the water. pero el hacha estaba debajo del agua. This axe was inside the water. Nos enseña algo más. And there was something more. ¿Qué es el agua? What is the water? Es tipo It's type de la presencia of the presence del Espíritu of the Spirit de Dios. of God. Pero lo importante no solamente era el hacha, But the most important wasn't the hatchet. sino que el hacha tenía un pedazo de madera The hatchet had wood. donde usted lo agarra para poder picar un árbol. You grab it to cut a tree. A Eliseo y al sirviente que perdió esa hacha no le importaba la madera, They didn't care about the wood that they lost. le importaba solamente más el hacha, They care about the hatchet metal piece. porque el hacha era el que tenía el valor. The hatchet had the value. Usted puede ir al monte y conseguir otra madera y la puede poner. You could go to the mall and get another piece of wood. Cuando mi padre estaba en el campo y se la rompía, decía, eso no es problema. When I used to go to my father used to tell me, that's not a word. That's not a problem. Mira a tu alrededor, hay mucha madera, Look around, there's a lot of wood. pero vemos una sola hacha. But there's only one hatchet. ¿Me está entendiendo ahora? Puede haber mucha gente a tu alrededor. There's a lot of people around you. Mucha gente te puede estar mirando alrededor. A lot of people could be looking at you. Había muchos discípulos en la barca, There was a lot of disciples. pero solamente Pedro decidió caminar sobre las aguas. But only Peter decided to walk on Mucha water. gente puede estar a tu alrededor, pero solamente tú vas a decidir caminar bajo la presencia de There's a lot Dios. of people around you, but only you will Yo decide quiero que to usted walk on the aprenda presence of God. algo sencillo en esta hora. Si caminas con Dios hacia su dirección, Dios te va a sacar de donde quiera que tú estés. God is gonna take you out of any situation. Ahora el hacha también tuvo The hatchet also algo que no era normal. something that wasn't normal. Ahora hay algo más importante. Cuando usted está dentro del agua You're inside the water y usted no nada, and you don't swim. usted se va a ahogar. Stick. El hacha no tenía manos, Hatchet didn't have no hands. no tenía vida, Didn't have no life. era algo material. It had something material. Estoy creyendo yo personalmente I believe personally. que esas hachas eran de los tiempos de antes de piedra. It was a hatchet of like a rock of the old time. Ahora la hacen de hierro, Now it's metal. pero antes la hacen de piedra. Before they used to do rocks. Le daban la forma. They used to make the form. Y este hombre llamado Pedro, This man Peter, que significa piedra, a rock. Dios le dio la forma God formed. y le dio valor. ¿Me está entendiendo en esta hora? La madera no importaba. The wood didn't matter. Así como no importaba la madera, Just like didn't matter, the wood didn't matter. no importaba quién era Pedro, el viejo hombre. It didn't matter who Peter was, the old man. Dios lo iba a cambiar sencillamente. God was just gonna change him. Ahora este Pedro levantaba muertos, Now this Peter used to lift dead people. sanaba enfermos, Used to heal the sick. libertaba endemoniados. Used to liberate demons. Dice la palabra que cuando Pedro caía preso, The Bible says that when Peter used to go into his el prison, mismo ángel de Jehová le abría la puerta para que the saliera. angel of God used to open the door. Volvía y caía preso. And when he used to come back to the cell, Volvía el ángel y le abría la puerta. and the angel used to open the door again so he could come En out. pocas palabras le decía, varón, And used to tell him in little words, few words, mientras sigas caminando en mi dirección, while you're walking in my direction, las puertas se te van a seguir the abriendo. doors Ay, ay, are ay, gonna ay. be open. Mientras tú camines bajo mi voluntad, no Walk habrá my will. muralla, piedra que te detenga, no habrá cárcel, no no habrá jail. barrotes, No cell. sino yo mismo te abriré la puerta For de los myself, I'm gonna cielos. open the door.
Y lo que se cierra es porque no sirve. Lo que se abre es porque tú vas a ver la gloria de Dios. Whatever opens is because you're gonna see the glory. Alguien le puede adorar en esta hora. Somebody could worship. Esa es la palabra que quiero desatar. That's the word that I wanna tell you today. Dios te va a abrir la puerta. God is gonna open the door. Y lo que te estén haciendo la guerra And whoever is coming against you, no te van a ver. they're not gonna see you. Y se van a morir solos. And they're gonna die by themselves. Alguien le dio un fuerte aplauso a Dios y glorifica en esta hora. Give them a praise. Leas el libro de los Hechos, Acts chapter 8. capítulo 5 en adelante, el capítulo 12, donde habla de que Pedro es liberado de la cárcel. Yo quiero que usted se pregunte, ¿usted sabe lo que es? I want you to ask, you know what it is? Que a usted injustamente le lleven a la cárcel. That injustly you go into the prison. They take you to prison. En una ocasión dice It says in one occasion el libro de los Hechos in Acts que Pedro estaba durmiendo that Peter was sleeping y Jesús le tocó un costado and Jesus touched his side. y se despertó He woke up. y le dijo, vete, He said, go, predica, preach, sal. go out. Jesús, el ángel, le tocó un costado The angel touched his rib. y él salió. ¿Qué pasó, varón? En la cruz del Calvario, antes de Jesús morir, What happened in the cross before he died? para él morir, tuvieron he que died, clavarle They had to un stab costado. his rib. Jesús murió, Jesus died, pero se despertó el Espíritu but the Spirit woke up para cumplir to manifest la promesa de Dios the promise of God y darnos salvación a and nosotros. give us salvation. Muchos creían que lo estaban matando físicamente, A lot of people thought that they were killing him physically, pero espiritualmente but spiritually, Dios estaba dando vida eterna a todos nosotros. God was giving eternal life to us. El velo se tuvo que partir. The veil have to break. Todos éramos dignos de entrar ante la presencia de Dios. Now we worthy of going into the presence of God. Todos éramos dignos de entrar ante el poder y la gloria de Dios. Now we worthy of going into the glory and the power of God. ¿En dónde está tu fe? Where is your faith? ¿En dónde está tu fe? Where is your faith? Dice Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Said Jesus, man of low faith, why did you doubt? En otras palabras, Pedro estaba más preocupado si era Jesús In other words, Peter was more worried if it was Jesus o no era Jesús, or it wasn't Jesus. porque los vientos lo estaban asustando. The wind was scaring him. Los vientos tuyos ahora son las batallas. The winds are your battles. Los vientos tuyos ahora son las pruebas. The winds are your trials. Pero si tienes fe, vas a llegar. But if you have faith, you're gonna make it. Si tú tienes fe, vas a llegar. If you have faith, you're gonna make it. Dice Romanos capítulo 14. Romans chapter 14. Le voy a leer eso. Procure usted tener fe. You gotta push yourself to have faith. Y usted ve que un hermano está menguando, desmayando por falta de fe. And if you see somebody that's weakling on faith, No lo deje en el suelo, levántelo. don't leave them on the floor, lift them up. Dice que Pedro le dijo al paralítico, levántate en el nombre de Jesús. Says that Peter told this man that couldn't walk, get up in the name of Jesus. No tenía oro ni plata, He didn't have no gold or silver, pero él aprendió algo, Pedro. but he learned something, Peter. Dice la palabra The word says que él extendió su mano that he extended his hand y lo levantó. and lifted him up. Hizo lo mismo lo que Jesús hizo por él. The same thing that Jesus did, he did for somebody else. Aprendió a darle la mano a alguien que estaba caído y levantarlo. He learned to give the hands that was on the floor. Cuando nosotros estábamos caídos, We were on the floor. Jesús nos levantó. Jesus lifted Dios nos us. levantó. God lifted us up. Ahora pregúntate a cuántos tú estás ayudando a So levantar. ask yourself, how much people are you helping? Eso es lo que más importa. ¿A cuánto tú estás ayudando a levantarse? How much people are you helping? Hallelujah. Oiga, Romanos capítulo 14. Romans chapter 14 Recibid al débil en la fe, says, receive the weak on faith, pero no para contender sobre opiniones, or not to fight of opinions. porque uno cree que se ha de comer de todo, Because one thing, you gotta eat everything,
Otro que es débil, and another one that's weak, come legumbres. just eat from something. El que come The one that eats, no menosprecia al que no come. do not push away the one that doesn't eat. Y el que no come, And the one that doesn't eat, no juzgue al que come, do not judge the people that eat, porque Dios le ha recibido. because God has received them all. Si usted tiene fe, If you have faith, usted vence sus batallas. you overcome your battles. Usted siente a Dios. You feel God. Usted profetiza. You prophesy. Usted predica. You preach. Usted toca. You play the instrument. Usted recibe revelación. Receive revelation. No critique y no juzgue al que no lo hace. Do not criticize whoever doesn't do it. Porque de la misma manera Dios lo está recibiendo en su brazo. In the same way, God is receiving it. ¿Qué nos enseña, varón? What does that show you? Que las cosas que hagamos en la tierra, That the things that we do on earth, predicar, preach, cantar, sing, hacer todo lo que hagamos, everything that we do, no nos garantiza que 100% que vamos a estar en la presencia de Dios. doesn't give a guarantee that we're going to be in the presence. Eso no nos va a hacer salvo, iglesia. That's not means. La fe es importante. Pedro aprendió a tener fe. Faith is important. Peter knew how to do it. Todos los milagros que hacía era por la fe. The miracles was because of faith. Por eso que cuando estaba en la cárcel, él salió de la cárcel. That's why when he was in jail, he came out of jail. Los soldados no se dieron cuenta, dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 12 en adelante. The soldiers didn't even know in Acts chapter Al 12. siguiente día, cuando fueron a abrir la puerta de la cárcel, The same soldiers opened the door cell. porque sabe algo, Jesús, Dios, Jesus, los ángeles the angels, abrieron la puerta donde él estaba, opened the door where he was. pero también la cerraron, But they also closed it. la laquearon. They locked it. ¿Sabe lo que significa eso? You know what it means? Como yo abrí, yo cerré. Because I open, I will close. Venciste esta prueba, You won this battle. venciste esta lucha. You won this struggle. No eres digno de entrar nuevamente a esa You're not prueba. worthy of coming back to it. Dios abre y Dios cierra. God opens and he closes. Te garantiza que vas a seguir peleando. Gives you warranty that you're going to keep on fighting. Te garantiza que no vas a volver a caer en el mismo lugar Gives you the guarantee that you're not going to fall in the same a place causa de su nombre. because of his name. Termino con esto. And I finish with this. Primera de Corintios 2:3. 1 Corinthians chapter 2, 3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad And I was in front of you with weakness y mucho temor y temblor. and a lot of fear and shaking. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas Not even my word and my preaching was with persuasive words de humanidad, de humana sabiduría, of human wisdom, sino con demostración del Espíritu y de poder, but with demonstration of manifestation of power, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, so your faith couldn't be founded in the wisdom of man, sino en el poder de Dios. but in the power of God. ¿Alguien lo entiende eso en esta hora? Yo quiero saber si que usted está entendiendo eso. I don't know if you understand. El mismo Jesús se humilló, fue humilde, Was humble, habló en el Espíritu spoke in the spirit, para que no se fijaran en él. so you won't see him. Y le dijo a los discípulos, He told the disciples, y nos dice a todos nosotros, told us, por la fe by faith en Dios, in God, creyendo en Dios, believing in God, no en el hombre, not in man, vamos a tener poder. we're gonna have power. Póngase sobre sus pies en esta hora. Get up in your feet today. Salmos capítulo 139, lo dejo con esta cita bíblica. Psalms 139, Verso 7. verse 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare a las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde iremos si su presencia está
en todo lugar. ¿A dónde tú vas a ir si Dios está en todo lugar? Donde quiera que caminemos, la presencia de Dios va a estar allí.